Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 3. El viaje del regreso a la condición de hijos. Capítulo 16. Ya no más siervo. Era uno de esos momentos especiales. Mi hijo de 6 años y yo íbamos juntos en el coche. Estábamos teniendo una conversación profunda y significativa, tan profunda como la experiencia de mi precioso hijo lo pudiera permitir. Yo podía ver las ruedas girando metódicamente en su cabeza y tenía la impresión de que él estaba a punto de decir algo bastante profundo. Y luego lo dijo. ¿Sabes, papá? Creo que las cosas funcionarían mucho mejor si tú mandaras algunas veces y yo mandara otras veces. Bueno, hijo, esa es ciertamente una sugerencia interesante, dije, aclarándome la garganta. Hubo un momento de silencio porque yo estaba tratando de pensar en una buena razón de por qué su sugerencia era defectuosa, y si no podía pensar en una, ambos podríamos terminar en un problema. Bueno, no es así como la Biblia nos dice cómo hacerlo, hijo. Pero, ¿por qué tienes que decirme lo que tengo que hacer todo el tiempo? Bueno, hijo, Jesús me ha pedido que te enseñe a ser un joven fuerte para Él y, porque Él es mi jefe, creo que es mejor que yo haga lo que Él me dice que haga. Ser padres es una verdadera curva de aprendizaje. Hijo, por favor, siéntate mientras comes. Ay, no es justo. Querido, por favor, recoge tus juguetes y guárdalos. Ay, mamá, quiero ir afuera a jugar. Hijo, es hora de ir a la cama. Llantos, gimoteos, berrinches. Pero tú no vas a la cama ahora mismo. ¿Por qué tengo yo que hacerlo? Tantas reglas y regulaciones. Pensarán que los padres son ogros todo el tiempo. ¿Por qué no pueden entender los niños que uno quiere que se sienten quietos y coman lentamente en la mesa para que no alteren su digestión? Uno quiere que aprendan a ser esmerados y ordenados para que sepan ser organizados y más eficientes cuando sean mayores. ¿Y por qué no aprecian los niños el hecho de que uno quiere que duerman suficiente para que no se enfermen? ¿Por qué será? Porque no conocen los escollos y peligros de la vida. El apóstol Pablo utiliza esta analogía para ilustrar nuestro viaje en la vida cristiana. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas 4:1. Según la descripción de Pablo, la relación de un hijo con su padre no es diferente a la de un siervo con su amo. El padre tiene que adiestrar a su hijo en los principios del reino de Dios. Pero el hijo, con su naturaleza duracel, no entiende la razón de todo este adiestramiento. Muchas de las lecciones que su padre le enseña son contrarias a su naturaleza y a menudo resultan ser un trabajo duro que no es diferente al de un siervo. Puede que a menudo el muchacho se pregunte, ¿por qué me impide mi padre hacer muchas cosas de las que yo disfruto? Me siento como un esclavo. Hijo, haz esto, hijo, no hagas aquello. No parece justo. Esta situación describe perfectamente los tratos de Dios con nosotros a medida que Él nos prepara para su reino. Muchos consideran los requisitos de Dios como duros y exigentes, y a menudo preguntan, ¿por qué permitió Dios que esto me sucediera o por qué parece la vida cristiana tan restringida? También muchos de los que ingresan a las iglesias parecen conformarse con permanecer como niños y ser solo siervos, desempeñando los deberes de la vida cristiana con la esperanza de ser recompensados por sus esfuerzos. Tales personas están en peligro de ser absorbidas por los sentimientos del hermano mayor en la historia del hijo pródigo. Pablo nos explica cómo podemos ser librados de muchas de las perplejidades de la vida y de las preguntas acerca de los tratos de Dios con nosotros. Cuando realmente comprendemos que Dios es nuestro Padre, que Él nos está preparando para entrar en su reino y que nos ama intensamente, entonces nuestra relación con Dios comienza a tener sentido. Las reglas y los reglamentos ya no se ven como restricciones y límites
para impedir que la pasemos bien. En cambio, se convierten en puertas de libertad, que revelan el tierno cuidado de Dios por nosotros y su deseo anhelante de que recibamos nuestra plena herencia como hijos de Dios. Pablo lo explica de esta manera. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, 3 al 8. Estas son algunas de las más hermosas palabras de las Escrituras. Cuando reconocemos el sacrificio de Jesús al asegurar nuestra adopción como hijos de Dios, somos liberados de la esclavitud del reino de Satanás. Nos soltamos de la tiranía del Duracell y permanecemos fuertes y nobles como hijos de Dios, sabiendo que a causa de Jesús siempre seremos sus hijos amados. ¿Ha clamado el Espíritu de Dios en tu corazón diciendo, Abba Padre, Papi? ¿Te sientes tan seguro en su amor que puedes correr a sus brazos y saber que no solo eres bienvenido, sino que Él te anhela profundamente? ¿Has vuelto a ser como un niño que mira con adoración a su Padre y sonríe cuando Él está cerca? Hasta que experimentes esta libertad, siempre continuarás siendo un siervo que vive con la incertidumbre de saber que mañana podrían entregarte tu liquidación por despido. Como hijos de Dios, nuestra herencia es segura. Podemos acercarnos a Él confiadamente y hacer nuestras solicitudes. Podemos confiar seguros de que Él sabe lo que es mejor para nosotros y de que todo lo que nos ocurra en la vida es para ayudarnos a crecer en la comprensión de los valores del reino de Dios y romper la esclavitud de Duracell. Recordarás en el capítulo 6 que hablamos de la increíble tarea a la que Dios se enfrentó en su intento de acoger en su amor a la raza humana nuevamente. Aquí están los puntos nuevamente. 1. Un medio de dar a los seres humanos la sabiduría para que reconozcan su desesperada situación, junto con una forma de influenciarlos en la dirección correcta sin violar su libertad de elección. 2. Una manera de mostrarle que tenían un concepto errado del carácter de Dios y de su reino, y mostrarles de alguna manera quién es Él en realidad y que realmente los ama. 3. Una manera de quitar su culpa e inseguridad y de restaurarlos a su verdadera identidad y valor como hijos de Dios. 4. Una manera de recuperar su sentido de propósito, su razón de existir o su destino. 5. Todo lo anterior requeriría tiempo. Adán y Eva habían perdido sus propias vidas, así que necesitaban un sistema que los mantuviera vivos, de manera que tuvieran tiempo para elegir y decidir. 6. Mientras hacía todo esto, Dios debía mantener un sentido de justicia. No podía ignorar la rebelión ni decir que todo estaba bien. En su misericordia, Dios no permitió que la consecuencia completa de la elección de Adán y Eva cayera sobre ellos, pero ellos debían comprender el resultado de su elección para poder comenzar a entender el error que cometieron. La obra de Jesús en su ministerio, muerte y resurrección ha solucionado cada uno de estos 6 desafíos. Pero aún así, ¿quién puede comprender el poder de la cruz de Cristo? La cruz hace mucho más que simplemente quitar nuestras malas obras. El tema es muchísimo más profundo. ¿Quieres arrodillarte y mirar la cruz en este momento y ver tu liberación del Duracell? ¿Puedes oír la voz desde el cielo diciéndote que eres el amado Hijo de Dios y que Él se complace en ti? ¿Quieres descargar en Él toda tu culpa, resentimiento, orgullo y amargura y simplemente permitir que la plenitud de su gozo inunde tu alma? Puedes hacerlo, si todavía no ha ocurrido. El secreto para escapar del Duracell es no ser ya más un siervo, sino un hijo.
Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrian Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.